Luego de la Guerra del Pacífico, en 1883, el Perú y Chile firmaron el conocido Tratado de Ancón, el cual acordaba que el Perú cedía para siempre Tarapacá, mientras Arica y Tacna fueron también cedidas, pero con la condición de realizar un plebiscito y ver para dónde pertenecerían. El plazo para realizarse ese dichoso plebiscito era máximo de 10 años, pero pasado ese tiempo no se hizo ni chicha y terminó extendiéndose más de lo debido, rozando el abuso. Al no haberse hecho la votación popular, en 1928, se decidió cortar por lo sano y sentarse a presentar propuestas entre vecinos amigos. Había muchísimas propuestas, entre ellas la que terminó por aceptarse, Arica para Chile y Tacna para Perú, pero lo que muy poquito se habla es que en una de esas propuestas estaba el de convertir Arica en un protectorado compartido entre Estados Unidos y los mediadores del juicio juicioso, Perú y Chile. Un protectorado, para entender mejor, es casi como una forma de colonialismo, pero más actual, entre comillas, y eso es lo que se planeaba hacer en Arica. Aunque para ser sinceros, esta propuesta no tenía ni pies ni cabeza. Durante las campañas libertadoras, Perucito tenía un gran dilema sobre qué bandera emplear para identificarse. Ya mucho antes de que San Martín crease la que es considerada la primera bandera del Perú, se habían hecho otros con el mismo fin. Verán. En 1820 el general británico William Miller se encontraba batallando a favor de los libertadores por la Argentina, Chile, hasta Peruquistán. Al llegar a Perú se dio con la mala sorpresa que no había una bandera para distinguir al bando nacional, así que decidió usar una. En el grupo de combatientes tomaron una bandera color azul y con el conocido Sol de Mayo en el centro, y así fueron a las batallas. De esta bandera se ha formado una polémica, pues un grupo de personas toman a esta como la primera bandera del Perú, por sobre la de San Martín, formándose una bola de opiniones. Lo cierto es que esta bandera forma parte de la historia peruana y, además, es casi de las únicas donde se encuentra la imagen del Sol de Mayo, una imagen de la que se hablará más adelante. Y con chafas no me refiero a que son de las más horribles, sino que no llegaron a obtener una licencia para poder enseñar, prometiendo mucho para solo defraudar a las personas que se encontraban estudiando ahí. De esta premisa podemos encontrar muchas universidades que cerraron por la SUNEDU y por falta de muchas cosas. El ejemplo más conocido que tenemos es el de las Alas Peruanas, universidad la cual le fue denegada la licencia por diversos incumplimientos en la norma. Igual caso con una universidad de la que se hablará en breves, la Universidad Santo Domingo de Guzmán, la cual tampoco logró tener licencia. Y, para resumir, entre otros casos similares, también están las universidades peruanas Las Américas, Telesub, Arzobispo Loaiza, José Carlos Mariátegui, entre otras más. Todas ellas impartían clases sin licencia y dejando a sus estudiantes en el completo aire, siendo una verdadera pena. Y eso que no mencioné a la todopoderosa Universidad Emanuel. Napoleón Bonaparte fue uno de esos grandes militares y personajes que tuvo la historia mundial y del cual aún se sigue hablando. Se puede decir que el francés, en parte, indirectamente originó la independencia de los países sudamericanos, por debilitar a los españoles y reírse un poco en el proceso. Pero luego de estar en la cima, llegó su caída, perdiendo en Waterloo y siendo enviado a una isla en medio de la nada. Paralelamente, en Perú había llegado la corriente libertadora del sur entre 1817 y 1820, con San Martín a la cabeza. Entre ese ejército se encontraba el militar británico Thomas Cochrane, un militar que planteó la radical idea a San Martín, quien buscaba establecer una monarquía en el Perú, de traer a ni más ni menos que Napoleón para que sea el rey de esa monarquía que se quería hacer. Antes que todo, esto solo fue una propuesta y no era una decisión tomada, por lo que, cuando desinstalaron de la vida a Napo, todo el plan se tuvo que olvidar. Pero siempre quedará esa pregunta. ¿Y si hubiera pasado? Esta es la historia, breve, de una universidad que prometía ser una de las más vanguardistas de Perú, pero que solo duró 9 años en labores. La Universidad Santo Domingo de Guzmán fue una universidad creada bastante reciente. Con autorización desde 2007, pero recién abriendo desde 2013, comenzó siendo un proyecto ambicioso del cual, en un inicio, se veía un buen inicio.
Con su extenso campus, carreras pocas, pero demandadas y con un primer grupo de estudiantes aceptable, llegó a estar en una buena posición por años. Tristemente esta universidad tenía un problemón bastante enorme, además de otro que ya se dirá. La USDG, si bien es cierto contaba con una autorización de funcionamiento por parte del Consejo Nacional, no tenían licenciamiento de la SUNEDU, y si no tiene licenciamiento de la SUNEDU, no podían seguir en funciones. Esa situación se venía a venir, por lo que no fue sorpresa para nadie, empezando un declive del que no se recuperaría jamás, y cerrando en el 2022. Otro problema que se puede decir es que estaba en Jicamarca, literalmente en medio de la nada y difícil de llegar. Aquel edificio vacío solo guarda en su memoria la promesa de ser una universidad de gran renombre. Como ya había dicho con el caso de Napoleón y Perú, durante las campañas libertadoras del sur y la independencia de la América, se propusieron un montón de ideas de gobierno para los recientes gobiernos independientes, pero una de ellas fue un plan tan difícil de creer que se pudo proponer. El plan del Inca fue una propuesta del militar argentino Manuel Belgrano en 1816 para crear una monarquía inca en casi toda Sudamérica, aunque claro, mezclado con el sistema español ya implementado y, cómo no, centralizado en la capital inca, Cusco. La propuesta fue apoyada hasta por San Martín, pero no por el Congreso de Tucumán, el cual literalmente raseó a quien proponían como rey, a un marrón, y que vestía ropas viejas, haciendo notar esa clara discriminación que no se disimulaba por ese entonces. Aquella idea terminó sepultada de críticas y, lamentablemente, de burlas y chistes. Este caso fue uno de los más infames relacionados con el fútbol peruviano. Era 2007 y la selección se encontraba jugando la eliminatoria al Mundial 2010, una de las peores que tuvo el Perú, y ojalá no superar esa, guiño guiño. Justo en los partidos a jugar, nos teníamos que enfrentar a una Brasil plagada de estrellas y la derrota era casi segura, pero no fue eso, sino que milagrosamente ese partido terminó empatado. El técnico de ese momento, el muy parodiado Chamo, había dicho que, si el partido terminaba con un buen resultado, o sea la victoria, los jugadores podían hacer lo que quisieran, pero como habían empatado y todo era celebración, decidieron divertirse a su manera. En aquel hotel donde se hospedaban, el Golf Los Incas, se organizó una fiesta de los vicios más mundanos. Ello pudo haber pasado desapercibido, solo que el escándalo llegó luego de que, al siguiente partido, unos días después de la fiesta, Perú perdió 5-1 en Ecuador y ya no hubo marcha atrás. La culpa recayó en Chamo, por ser quien les permitió eso, pero él siempre alegó que él nunca permitiría aquello. Lamentablemente, aquella selección no fue la misma y quedaron con una imagen muy difícil de borrar, pues como dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. La década de 1870 fue una seriamente crítica para el país, mucho más que la actual, llegando al extremo de hacerse, hasta la fecha, uno de los golpes de estado más horriblemente brutales. Los hermanos Gutiérrez siempre se habían apoyado en un sistema de gobierno como el militar, pero con la llegada de la democracia, veían que podían terminar en la calle, así que para evitar ello, decidieron sublevarse contra el gobierno, ocupando el poder de manera breve y, en el proceso, desviviendo al presidente José Balta. Al ocupar ese poder, los cuatro hermanos, Silvestre, Tomás, Marceliano y Marcelino, no confundir, intentaron instaurar una dictadura militar, liderada por uno de los hermanos, Tomás Gutiérrez, con apoyo de los demás. Tristemente para ellos, ni la población ni los militares quisieron seguir con el teatro, y se sublevaron contra la sublevación, buscando encontrar a cada uno de los cuatro hermanos y desvivirlos a poder ser. La turba iracunda fue demasiado para los hermanos, cayendo primero Tomás, el líder, junto con Silvestre, quienes se llevaron la peor parte, siendo asesinados, rematados y colgados en la misma catedral limeña. Una locura sangrienta. Después de ellos, cayó Marceliano, de una manera menos brutal que los anteriores. El único sobreviviente fue Marcelino, quien, al no estar tan metido en este tema, pudo salir con cabeza y vida. Esto nos hace pensar que, a pesar del profundo caos de gobierno actual, algo mucho peor pasó en su momento. De entre los crímenes más misteriosos que tuvo el Perucito, no podemos olvidar el caso de Luis Banchero Rossi.
Naciendo en 1929, la vida de Luis es considerada digna de admiración, pues siendo alguien desconocido en el inicio, terminó por ser uno de los empresarios peruanos más ricos en una creciente industria, como la pesquera, y que incluso, estuvo a nada de ejercer cargos políticos. El contexto en el que vivió fue difícil, con constantes crisis económicas que ya no sorprenden, por lo que decidió diversificar sus ingresos e influencia, pero ambas terminaron por ser un arma de doble filo. Se sabía que Luis había ganado repudio por algunos personajes y que algo malo podía pasarle, algo que terminó sucediendo. El primer día de 1972, todo el país escuchó sobre la terrible muerte de Banchero Rossi, y las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Hubo muchos culpables, su secretaria, algún enemigo, incluso su jardinero, a quien se le adjudicó ese asesinato. Las conspiraciones no se detuvieron, llegando a mencionarse que un espía nazi fue la mente criminal detrás de la muerte de Luis. Esto se apoya en que el mismo Luchito sabía de la existencia de este personaje, y por delatarlo, acabó con él. A día de hoy no se esclareció del todo qué fue lo que exactamente pasó, siendo el misterio criminal de esa década. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra gitano como una manera despectiva para llamar a las personas que eligen vivir en la calle. Al menos en Perú, la población gitana es más que solo esa triste estigmatización, contando con una historia para remarcar. Este grupo llegó a Perusalén luego de la conquista, casi como prisioneros, pero viviendo su vida casi normal cuando llegaron acá. Así permanecieron hasta 1920, donde la población creció demasiado después de que escaparan de Europa por las guerras. En un comienzo, el Perú dejó casi libre ingreso, pero la sociedad peruviana, como también sucedía en las Europas, llegó a discriminarlos. Pero, sucedió algo curioso. Algunas costumbres que tenían ellos, como por ejemplo la lectura del tarot y algunas danzas, llegaron a juntarse con las que había aquí, por lo que se pudieron apoyar en eso para ser poco a poco integrados hasta el día de hoy. La población gitana vive dispersa, en distintos puntos del país, algunos adaptándose a la nueva vida urbana y otros, a la nómada, por lo que es difícil determinar cuántos son en total, pero estimaciones apuntan a que son 1000 o 2000 de ellos. En fin, ¿qué opinan de este caso? Estoy muy seguro que alguien que esté viendo este video, habrá visto la bandera que tiene el Cusco y rápidamente llegó a confundirla con la bandera LGBT, tal vez porque sea la primera vez que pisa ese lugar y no sabía de ello, o porque no puede evitar mencionarlo. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esto, o si fue casualidad o algo más? La bandera LGBT fue creada en 1978 en el país yanqui para representar este movimiento, usando 6 líneas de distintos colores y representando un arco iris, símbolo de diversidad. Mientras que, por el lado cusqueño, la bandera hecha para la ciudad fue creada en 1973, contando con 7 colores y la cual trataba de simbolizar, según sus creadores, las costumbres milenarias que contaban sus antepasados, los incas, algo que lo dejo a opinión de ustedes si lo creen así, o no. Y resolviendo la pregunta del inicio, no es que sea un plagio de uno o de otro, sino que ambas partes simplemente no sabían que otro más estaba haciendo una bandera casi similar al del otro. Esto sí que son casualidades. Las frutas que provee la selva peruana son casi al mismo nivel que la cantidad de variedades de papa que hay. O bueno, tal vez es exageración, pero es que hay un montón de frutas que, para muchos de nosotros, que solo conocemos la fruta para mantener buena dieta, ni siquiera habíamos escuchado, ni mucho menos imaginado. Entre algunos ejemplos están la xica, una fruta similar a un coco, pero más pequeño, el macambo, una fruta similar al cacao, la ucuba, una fruta pequeña, pero con una semilla de gran valor, el sachatomate, una fruta muy parecida al tomate, pero con un sabor más dulce, el ungurawi, una fruta pequeña con un aspecto al de una palta pudriéndose, aunque con un sabor también más dulce, entre muchas otras. Como han visto, estas frutas siguen un patrón para mencionar. Cada una es más distinta y en presentaciones que ya no se ven ni como frutas, por lo que viendo esto, hay muchas otras más que se quedarán como desconocidas hasta que sean descubiertas. Tal vez muchos de ustedes ya se hayan olvidado de este caso, pero en su momento, fue uno bastante polémico y muy raro en su tipo.
El caso de Gabriela Sevilla sucedió recientemente, en el 2022, comenzando como un caso de suma atención, pues se trataba del secuestro de una mujer que estaba a punto de traer una vida más, pero que terminó desmoronándose rápidamente en cuestión de días. Gabriela era una mujer que se encontraba, según ella, embarazada de una niña y que ya estaba a nada de dar a luz. Como no había nadie en ese momento quien la llevara a la clínica, decidió pedir un taxi, pero después de eso no se supo más de Gabriela. Eso era raro al momento, pero fue aún más raro cuando, pasados 2 días después, la encontraron muy lejos de su casa, topada y, extrañamente, sin su bebé. Al toque se comenzó una investigación de quiénes fueron los monstruos que hicieron eso, pero la investigación se cayó al piso cuando el mismo ministro del Interior dijo que Gabriela ni siquiera estaba embarazada. Como era obvio, el pueblo peruanito pidió pruebas a las autoridades como para decir eso, pero las pruebas ni tuvieron que decirlas las autoridades, porque la misma Gabriela se mostraba casi indiferente a lo sucedido, incluso mintiendo sobre las pruebas de embarazo que tenía a su mismo esposo. La fiscalía determinó que Gabriela nunca estuvo embarazada y que se abriría una investigación contra ella por la falsificación de documentos y daños emocionales a su esposo. ¿Qué estaba pensando exactamente Gabriela en hacer todo esto? Eso es algo que, muy probable, jamás sepamos. Gustavo Mome fue una de esas personas que se pueden decir que eran un ejemplo a seguir, especialmente con todo lo que llegó a hacer en vida. Sin embargo, su final estuvo siempre bajo un halo de misterio. Mome había logrado muchas cosas en vida, había llegado a crear una empresa, fue catedrático, hasta llegó a crear un periódico criticado por algunos, como La República. En un momento, decidió entrarle a la política en el Partido de Acción Popular. Le había ido bien, llegando a ser senador inicios de los 90, o sea congresista, o sea senador. Pero todo se fue al queque cuando Fujimori decidió disolver el Congreso, lo que terminó con Mome en la calle y siendo un fuerte opositor del chino, tanto fue esto, que por medio del periódico dejaba entrever su posición. Personalmente ese enojo fue marcándolo hasta el final de sus días, pues meses antes de que el chino renunciara a la presidencia, Mome fallecería por un paro cardíaco. Al principio no se sospechó mucho, pero luego de que unas hojas secretas ya no fueran secretas se revelaran, daban a entender que todo el plan para acabar con él era dirigido por el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, cubriendo el silencio como un ataque al corazón. Es curioso saber que este caso no fue cubierto más que algunas menciones en noticias antiguas. Al mismo estilo que en las películas yankees, en el Perú podemos encontrar una empresa privada militar, lo que podríamos llamar como fuerzas especiales que luchan en distintas guerras. Al ser una especie de empresa con motivos militares, no responde necesariamente a lo que diga las Fuerzas Armadas peruanas, actuando independientemente y participando en cuanta batalla les sea requerida. Defion International es una de estas empresas, creadas en Perú, que más poder tienen, llegando a mandar militares conjuntamente con los Unites en guerras. Sin embargo, como esta es una práctica que se maneja entre lo legal y lo ilegal, se ha mantenido desde sus inicios con un perfil bajo, por lo que no se sabe exactamente si mandó unidades a otras guerras. Se mantiene esa teoría de que miembros militares de la empresa llegaron a participar hasta en la misma guerra que aún hay en Ucrania, al estar aliada con los americanos, aunque eso sí, no es algo seguro. Si se prueba esto, reafirmamos más y más que a cualquier lugar que vamos, muy fijo, hay otro paisano. Desde ya advierto que algunos puntos que siguen pueden ser turbios, así que procuren tener precauciones. En el año 2020, plena pandemia, se viralizó un vídeo en las redes sociales que enojaría a muchos por lo cruel que era. En el vídeo se podía ver que en medio de la vereda de la Avenida Perú, en San Martín de Porres, se encontraban una gran cantidad de colas de perro, una mascota la cual muchos lo consideran parte de la familia y ven aberrante que sucedan estas cosas. El video ganó popularidad al toque y se formaron un montón de teorías sobre qué fue lo que les pasó a los perros. La teoría más aceptada por la gran mayoría es que los perros fueron víctimas, dejando las bromas de lado, de chifas de la zona, las cuales solo buscaban tener la carne, cortando la cola a los que tenían porque no les serviría. Tan crudo como suena. Pero este caso terminó siendo un malentendido, pues esas no eran colas de perro, sino que eran de cabras, pero sobre cómo acabaron ahí, es un misterio.
Lastimosamente, en otros casos, sí se llegaron a encontrar las colas de canes, lo que demuestra lo trastornada que es alguna gente retorcida sobre estos animales. El caso de Sol Siret Rodríguez es considerado por muchos como uno bastante desquiciado y aterrador. Sol Siret Rodríguez era una joven estudiante y activista por los derechos de las mujeres, una persona tranquila que ya había formado una familia a su corta edad. Vivía en casa de la familia de su pareja, Brian, donde conoció a su hermano, Kevin, y a su pareja, Andrea, quienes eran muy importantes en el caso por lo que hicieron. Sol Siret seguía con sus jornadas, pero un día, en el 2016, no mostró señales y, tanto su pareja como su mamá, la buscaron y preguntaron por ella. Pasaron días, meses, hasta años y, tristemente, en el 2020, la peor noticia llegó. Gracias a que su celular seguía prendido, por medio de localización, encontraron que el celular lo tenía Andrea, por lo que ella, junto a Kevin, fueron detenidos como sospechosos. Luego de verse acorralada, Andrea alegó que luego de una discusión bastante fuerte con Sol Siret, ella terminó cayéndose y golpeándose la cabeza, muriendo al momento. Ante tal cosa, decidió esconder el cuerpo con ayuda de Kevin, quienes literalmente, la terminaron desmembrando y botando sus partes a cualquier lado. Al parecer, esto llegó a pasar porque Andrea sentía celos de Sol Siret, ya que veía a Kevin acercándose más y más a ella, aprovechando una excusa para cometer su plan. Un caso, como dije, bastante desquiciado. Siendo el segundo inca de los incas de Vilcabamba, o sea los incas que gobernaron luego de la conquista, Sayri Tupac gobernó en una época crítica para su pueblo. Desde pequeño lo tuvo muy jodido, porque los españoles mataron a su padre, tuvo que gobernar a una temprana edad y los aliados con los que contaban, desaparecían, perdiendo poco a poco su poder. Sin embargo, a los españoles les convenía mejor tenerlo vivito antes que muerto, pues Sayri ya no quería pelear con ellos y prefirió mantener las aguas tranquilas. Es con esta postura que ambas partes se daban presentes y regalos para mantener una buena relación diplomática, incluso el Inca llegó a convertirse a la religión cristiana. A casi nadie se le pasaba la idea de asesinarlo, porque no convenía a nadie, pero aproximadamente a sus 25 años, fue encontrado desvivido en pleno viaje que estaba haciendo. Rápidamente el hermano de Sayri, Titucusi Yupanqui, culpó a los malévolos conquistadores de envenenarlo y restar su poder, sin embargo, luego se sospechó de un miembro de otra etnia quien envenenó al Inca para quitarle su poder sobre unas tierras. ¿Quién envenenó a Sayri Tupac y para qué chicha lo hizo? Es una pregunta que, por ahora, no cuenta con una respuesta fija. No hay una polémica tan grande en el fútbol peruano como lo fue el campeonato de 1934. En ese año, curiosamente, la final también se jugó entre Alianza Lima y Universitario por el título Cholo de ese año, pero hasta ahora, no se determina exactamente quién fue quien lo ganó. Ambos clubes reclaman ser los legítimos campeones de ese torneo, pero, ¿cómo acabó en la polémica de ahora? La explicación es bastante extensa, pero te lo resumo así nomás. Al principio, ambos equipos quedaron con la misma cantidad de puntos, pero Alianza quedó primero en la tabla, luego se trató de jugar un desempate, en el que ganó la U, pero los alianceros dijeron que ese desempate no valía y que ellos ganaron ese campeonato, aunque los cremas dijeron que no mano, el partido de desempate sí valía, y así vinieron discutiendo por décadas. Lo cierto es que la Federación Peruana dio por campeón a las gallinas, dejando sin título a los grones. Me pude haber extendido, pero creo que eso fue suficiente. Para ti, ¿quién fue campeón? ¿Los grones o las gallinas? De entre los infinitos cerros que hay en San Juan del Lurigancho, en una de ellas se encuentra un edificio al que le llaman mansión por su gran tamaño y el tipo de construcción, pero del que ahora está totalmente abandonado, sin nadie a su cuidado y con una historia difícil de determinar si es verdad. Lo poco que se sabe de este lugar es gracias a los youtubers Dilo Nomás y Marco TK, quienes entraron al recinto y lograron encontrar alguna que otra referencia de su pasado. Esta mansión fue construida desde hace muchos años para ser parte, de lo que parece ser, las instalaciones de la Universidad Santo Domingo y Guzmán, una universidad de la que ya tocamos su historia, y que prometía ser un lugar donde los estudiantes puedan pasar el rato, hasta ser un punto de posada, con todas las comodidades posibles.
Por lo poquísimo que encontré, no se sabe si el lugar llegó a funcionar, pero lo más probable es que no tanto, decayendo más luego de que la universidad sea cerrada en el 2022, quedando solo a su suerte y sin cuidado. Ahora es solamente una mansión habitada por vagabundos y drogadictos, la cual espera una posible demolición por parte de una mobiliaria. El asedio a la fortaleza real Felipe fue una de las más extremas que hubieron en la naciente República Peruviana. Corría 1824 y un grupo de españoles, quienes no reconocían al Perú como país independiente, decidieron atrincherarse en un punto específico del puerto Chalaco, el Real Felipe. Fue un asedio brutal para los españoles, quienes contaban con solo 2000 hombres y la mayoría ya se había muerto por las enfermedades que hay en un lugar así, sin decir que la comida poco a poco escaseaba. El asedio se extendió 2 años, hasta 1826 y, como poco a poco los ibéricos se quedaban sin comida y mezclado con los rumores de la población, se comentaba que en aquel lugar, los que habían perecido, sus restos eran consumidos entre los demás soldados que estaban en la fortaleza, en una escena dantesca como ya suena. Pero eso sí, esto parte como un rumor y teoría, porque no hay pruebas exactas de que esto haya pasado, aunque sería bastante turbio si fuese verdad. A mediados de la década del 2000, una persona llamada Pedro Pablo Nakada, residente peruano en Perú, llegó a asesinar ni más ni menos que a 25 personas. ¿Por qué lo hizo? La razón es turbia como suena, siendo la razón de su infame apodo. Pedro desde una edad corta había vivido en un ambiente podrido, de maltratos, burlas y abusos. A una corta edad ya guardaba un profundo odio por todos y buscaba desquitarse con los demás, un sentimiento que creció con él demasiado tiempo que no hizo más que crecer con esa mente retorcida de psicópata que tenía, pues según él, llegó a escuchar voces divinas que le ordenaban matar a los sucios pecadores, incluyendo en su camino a los homosexuales y los vagos de la calle. No tenía perdón de nadie, llegando al extremo de casi cometer una masacre en una discoteca, pero por suerte, no lo llegó a hacer, pues había sido atrapado y enjuiciado. Las pruebas lo sepultaron rápidamente y fue condenado a 35 años de cárcel, a pesar de que se pidiera la pena de muerte. Sin duda, un caso trágico y solo esperar que no pase algo así de nuevo. Este punto, al menos de los que he llegado a recopilar en este mega hielito, considero que es el más controversial que hay hasta este nivel. You Must Tell the World, o en español de Perú, Debes Contarlo al Mundo Mundial, es un vídeo hecho por, y agárrense de sus asientos, el Comité Internacional de Emergencia para Defender la Vida de Abimael Guzmán. Tal como lo escuchan. Este video estilo documental fue grabado en 1994 y muestra entre marchas, reclamos, palabras e ideales, la liberación de quien fue una oscura persona para la historia del Perú. Es difícil creer que esto haya sido hecho, y más si tenemos en cuenta que no es un proyecto hecho por alguien del Perú, al menos que se sepa, sino a nivel internacional, incluso para los que vieron este video sin tener el contexto, se habrán quedado sin palabras. A día de hoy este video quedaría como para una recopilación de vídeos turbios de YouTube, sino hasta que tarde o temprano sea eliminada de la plataforma. Y por si quieren echarle un vistazo, el link estará en el comentario fijado. El tema de los Vladivideos siempre dará que hablar, y cuando digo siempre, será siempre. Y al ser un tema bastante ocupado también por investigadores, un tema que podría salir como una teoría conspirativa por lo retorcida que se puede poner es la supuesta existencia de un Vladivideo antes que todos, el Vladivideo número 0. Usualmente, en algunos otros casos, cuando existe un material al que le llaman el número 0, es porque es uno de los primeros, mucho antes que se acuñe el término al caso. Pero para entendernos mejor, porque ya me imagino que más de uno se perdió, el Vladivideo número 0 sería un video de estos antes de que el término Vladivideo existiese. Suponer que existe un material así no sería descabellado, porque existieron muchísimos vídeos, algunos que se sospecha, pueden ser de fechas más antiguas de lo que se cree. Podría ser considerado como un material perdido, pero al ser una teoría conspirativa, no se le tomaría mucha importancia más que eso, una teoría conspirativa. Aunque ya ahora quién sabe.
junio, 1986. El Callao, Lima, Perú. El mes corría con total tranquilidad hasta que cerca del puerto arribó un barco misterioso llamado Pía Vesta. No se había registrado y no tenía intención de llegar hasta el puerto, lo que hizo que inevitablemente llame la atención de la guardia costera y comience a investigar mucho mejor al barco misterioso. El Pía Vesta, al ver ello, rápidamente decidió irse del Callao con dirección desconocida, pero a los días después fue interceptado en el canal de Panamá, ocupado y con sus cosas siendo confiscadas. ¿Qué miércoles fue ese barco misterioso y qué llevaba? Según investigaciones al barco y su tripulación, se había encontrado que había zarpado desde la entonces Alemania comunista con un cargamento llamativo, pues se habían encontrado un montón de armamento de guerra. ¿Para quién era ese cargamento? Ahí es donde entra la duda. Nunca, al menos de manera exacta, se dijo para quién era ese material ni para qué iba a ser usado, entrando un montón de teorías, entre ellas, las que se vinculan ese cargamento con los grupos terroristas peruanos, al ser de la misma ideología que los alemanes comunistas. Salvo esa explicación, no hay una respuesta fija, pasando a ser una historia conspirativa del Perucito. La migración asiática al Perú tuvo una doble cara que poco se habla, llegando al extremismo. Perukistán fue un país al que la mayoría de la población asiática o bien era mandada a la fuerza, o bien querían migrar por las oportunidades que había. Lo cierto es que, en ambos casos, esta población no fue vista de la mejor manera por algunos peruanos comerciantes y trabajadores quienes, sacando su lado más xenófobo, nacionalista, xenófobo, discriminatorio y xenófobo, decidieron juntarse para crear la Liga Antiasiática. Esta liga era algo así como un sindicato, que agrupaba a políticos, mercaderes y alguna que otra persona para fomentar el odio a los asiáticos, argumentando que ellos les habían quitado los puestos de trabajo que tanto esfuerzo lo merecen los peruanitos, tratando de difundir más y más esta terrible idea, llegando hasta el extremo de decir que ellos podían invadir el Perú y desmejorar la raza. Una locura. Perjudicaron negocios de ellos y les hicieron la vida imposible. Para suerte de todos, esta liga terminó decayendo porque no convenía para las relaciones diplomáticas entre Perucito y esos países, pero lo hecho ya no pudo cambiarse. Una noticia bastante famosísima que llegó a ser uno de los más polémicos en su momento. El caso de Mario Poggi y el descubridor de Lima es uno de esos sucesos extensos para analizar, pero trataré de resumir el caso de la siguiente manera. Era 1986 y en Lima corría la escalofriante noticia de que un asesino, que se desconocía quién era, había estado desviviendo a muchas personas de una manera excesivamente grotesca, desmembrando a sus víctimas y tirando por todo lado de la capital sus partes. La policía estaba alerta, y a pesar del ambiente crítico de la Lima de los 80, lograron atrapar a un sospechoso, Ángel Díaz. Este fue llevado a comisaría, donde sería entrevistado con Mario Poggi, un psicólogo que trabajaba con estos casos, para que determinara si era Ángel quien había desvivido a tantísima people. Mario sabía que Ángel no diría ni pío por más que quisiese, pero aún así lo intentó. Después de días, pidió quedarse solo con el sospechoso y, acto después, con su correa, lo terminó asfixiando hasta morir. La noticia circuló al toque. Nadie podía creer que Mario llegase a hacer eso y se pensó que ya no habría más desmembraciones, pero nada que ver. Los asesinatos seguían y Mario, que había quedado como un loco, fue enviado a prisión y, siendo al día de hoy, un caso bastante turbio de Perú. Marita Alpaca fue una persona bastante alegre con su vida, ya habiendo encontrado trabajo como azafata y modelo, todo iba a mejor. En su camino, llegó a encontrar a Leandro Reaño, un banquero que llegó a ser presidente del Banco de Comercio y, con quien mantuvo una relación. Parecía ser una bonita relación, pero los problemas no tardaron en salir. Marita, según testimonios, deseaba tener un hijo con Leandro, pero él no quería eso por nadita del mundo. Pero un día de esos, Marita queda embarazada, tomando por sorpresa a Leandro, quien rápidamente le pidió en repetidas ocasiones que desviviera al niño que tenía, pero Marita no quería, así que empezó a tramar un plan para silenciarla. Un 18 de agosto de 1990, Leandro invitó a una cena a su pareja en el Hotel Sheraton, para luego hospedarse en una habitación de un piso demasiado alto. En esa habitación no se sabe qué pasó, pero terminaron discutiendo y, aprovechando donde estaban, el banquero arrojó a Marita por la ventana hacia un final horrible.
Leandro, como era una persona con dinero y poder, no le costó mucho pagar a policías para falsear pruebas y poner a Marita como la mala de la película. Fíjense qué tan retorcido fue el caso, que el útero de la víctima fue cambiado para encubrir ese embarazo. Una monstruosidad. Leandro pensó en tener a la justicia de su lado, pero las pruebas eran más que obvias y fue sentenciado a solo 7 años de prisión. Un caso que solo los que vivieron en aquellos años recuerdan y demuestra que no se ha cambiado nada como sociedad. Lima, mediados del siglo 1700. Un joven llamado Santiago de Cárdenas había pasado y hecho un montón de cosas. Desde una edad temprana demostraba ser capaz de hacer todo, como reparador, marinero, hasta inventor. Esta última faceta llegó a explotarla al máximo, fabricando lo que se conoce como un prototipo de lo que sería un avión planeador. Tal cual como lo escuchas. Un prototipo como estos fue hecho ya en el siglo de 1700 por un humilde peruanito, viendo que podía tener potencial, llegó a presentarlo al mismo virrey, quien mandaría su proyecto a revisión. Santiago había logrado obtener reconocimiento por su creación y la gente no podía esperar a ver su proyecto surcando los cielos, pero desilusionándose al momento luego de que Santiago no quisiese. Si bien es cierto que su proyecto fue visto de buena manera por el virrey, luego de su revisión por los especialistas, quienes dijeron que su proyecto estaba todo mal, no volvió a tener más apoyo, quedando casi en el olvido de la historia nacional. Antes de que se fuera a San Martín del Perú, había estado colaborando para crear en este país, en 1822, un Congreso Constituyente. Un conjunto de congresistas que irían elaborando una constitución independiente, para entender mejor. Cuando el Libertador se fue, dejó vacante el puesto de presidente, que fue administrado durante un tiempo por ese dichoso Congreso para no caer en más crisis hasta que se elija quién sería el presi. Por otro lado, una fuerza militar nacional fue llevada a combatir contra los españoles que aún estaban aquí, pero les fue tan mal que sus superiores, que estaban en una hacienda llamada Balconcillo, llegaron a alegar que la razón de su desastre fue porque desde el gobierno, también había una desorganización tremenda y que lo hacían así porque no querían elegir a alguien en el poder. Fue tanto ese enojo, que los mismos militares decidieron levantarse y elegir ellos mismos, así por sus esferas, a un presidente que esté alineado con sus intereses, como lo era José de la Riva Agüero, el que es considerado el primer presidente peruviano. Lo que empezó con lo que se cataloga como un golpe de Estado, terminó acabando en gobiernos militares corruptos y desastrosos, por décadas, golpeando aún hasta el día de hoy al Perú. Tal vez ya algunos hayan escuchado este caso y es que, al ser uno muy triste, es lamentable. Para entender por qué me refiero así a este caso, primero daré un contexto. Se jugaba el partido Universitario versus Unión Minas por el torneo Apertura del 2000. El ambiente era alocado, con la gente saltando y con banderolas, pero la fiesta pronto se tornó en desgracia cuando un inconsciente prendió una bengala en pleno partido cayendo, desgraciadamente, en la cara de José Maíta, a quien cariñosamente le llamaban Pepito. Aquella bengala llegó a incrustarse en un ojo suyo y, para no ser más morboso, solo diré que los médicos intentaron ayudarlo, junto con su madre, desesperada por todo lo que pasaba, pero lastimosamente, Pepito no resistió y terminó falleciendo. La trágica muerte de aquel niño conmocionó a todo el Perú y fue cuestión de tiempo para hallar al culpable, un exmarino llamado Sergio Encinas, recibiendo 3 años de prisión, pero siendo liberado rápidamente, casi impune. La familia de Pepito Maíta quedó devastada y de ella, no se supo nada más. Estoy más que seguro que se hayan quedado impactados al ver este punto, incluso tomándome de loco, pero veamos primero. Cuando más antes llegue a ser otro y el hito del Perú, me había encontrado con este tema que a primera vista lo tomé como un tema ya muy jalado de los pelos, hasta hoy lo creo así, pero que me dejó pensando, llegando a entender por qué existe esta teoría. Si nos ponemos a comparar las esculturas sumerias con las hechas por las culturas prehispánicas del Perú, más de la parte andina, se pueden encontrar alguna que otra similitud que podría hasta parecer que los sumerios llegaron a influenciar a estas culturas prehispánicas, a pesar de que se encuentran a una distancia exagerada y que nunca se comunicaron. Pero Papstar, entonces ¿por qué esta teoría existe?
Pues al igual que pasa en otras culturas, estas dos llegaron a tener un arte entre comillas similar porque solo se representaban algunos dioses de entonces, entre ellos dioses de la naturaleza, bastante representados en otras culturas no solo peruanas. Puede ser una casualidad de la vida, pero que haya una conexión, imposible. Cada mundial de fútbol tiene, al menos, un partido polémico. Todos, sin excepción. Para mala suerte, la blanquirroja llegó a jugar un partido así. Se jugaba el Mundial Argentina 1978 en Argentina. Al principio, Perú estaba haciendo una buena campaña, pasando la fase de grupos fácil, pero terminó torciéndose en la segunda parte en otro grupo donde el primero pasaría a la gran final. En este segundo grupo, la selección perdió todas, pero la más escandalosa y la que aún se habla es el partido contra Argentina. Partamos diciendo que Argentina era una selección muy habilidosa, y teniendo a Perú al frente, que había hecho unos buenos partidos, cayendo en los últimos, pero por diferencias mínimas, se presentaba como un partido atractivo. La albiceleste necesitaba ganar o ganar si quería clasificar a la final, pero ya más antes en el mismo grupo, Brasil parecía ser la candidata para pasar a la final por diferencia de gol, dejando a los argentos con la misión de ganar al menos por 4 goles. ¿Qué pasó en el partido entre argentos y peruanitos? Un escandaloso 6-0. Nadie podía creer que Perú llegara a caer de tal forma luego de los partidos que estaba haciendo, formándose un montón de teorías que trataban de explicar lo sucedido. Por ese momento, Argentina vivía un gobierno militar represivo y muchos apuntaban a que ellos tuvieron algo que ver con el resultado. Se pensó durante años que los futbolistas peruanos fueron sobornados por el dictador argentino Jorge Videla a cambio de dejarse ganar, o que también fueron amenazados por ellos. Se trató de hallar al menos una respuesta, pero tal parece, ya fue olvidado. Arica y Tarapacá no fueron los únicos territorios que Chile tomó del Perú, pues hay uno más del que ya casi nadie se acuerda. El territorio de Chiloé es una isla que se ubica en el sur de Chile, tomando un tren al sur. Durante la época española en Sudamérica, este territorio estuvo bajo posesión de la Capitanía de Chile por cercanía, pero a mediados de 1700, el Virreinato del Perú llegó a anexionarse esta isla por motivos de defensa administrativa y eso, desde Lima, así siendo hasta las independencias de Chile y Perú. Cuando Perú estaba con el tema de la independencia, Chile, que ya había proclamado su independencia, llegó a aprovechar que sus vecinos estaban todavía entretenidos y tomó posesión de esta isla, donde aún se encontraba una resistencia española. Perúcito no lo sabía, pero por principio legal, Chiloé era parte de su territorio, solo que por su falta de atención y por quedarse dormido, perdió la posibilidad de reclamarlo. Cuando no, Perú. El año de 1962 fue un caos en todo para el Perú que, con tan solo escucharlo, entenderán por qué digo eso. Para nadie es sorpresa que cada tanto ocurra un golpe de estado en este pedacito de tierra. Es algo que ya hasta se considera normal. Pero lo que sucedió en el 62 sobrepasa cualquier límite. Ese año se estaba llevando a cabo las elecciones para presidente, unas elecciones muy disputadas entre dos candidatos, Fernando Belaúnde y Víctor Raúl Haya de la Torre. Este último, junto con su partido, el APRA, había estado ganando una popularidad que llegó a asustar a las Fuerzas Armadas, quienes veían en él un villano. Como todo parecía que iba de ganar Haya de la Torre, las Fuerzas Armadas se recalentaron y no permitieron que el líder aprista llegue al poder, alzándose en armas y llegar al Palacio de Gobierno para votar al presidente Manuel Prado Ugarteche y establecer una junta militar. Luego ellos organizaron otras elecciones, pero la imagen de la democracia peruana, además de las pobres instituciones que tenía, cayeron por los suelos. Acá abrimos una polémica bastante polémica. ¿El Perú quiso independencia? Si nos dejamos llevar por el sentimiento nacionalista, rápidamente diremos que sí. Sin embargo, si repasamos más la historia de los años antes de la independencia, vemos que la sociedad virreinal peruana, en su gran mayoría, quería seguir siendo una sociedad virreinal peruana. Esa gran mayoría eran las clases medias y bajas y, cómo no, los españoles y criollos que vivían aquí, por simples razones de que la calidad de vida no estaba mal del todo, no sufrían de guerras constantes y estaban a cuidado de los españoles.
Sin embargo, otro sector no opinaba de ello, como lo eran los comerciantes, quienes sí ya querían desprenderse de los españoles. Llegaron a suceder muchas rebeliones patriotas contra la corona, todas acabando hasta la callampa. Para quienes mantienen esta idea, se basan en el hecho de que los libertadores del Perú no fueron peruanos, sino extranjeros quienes libraron al Perú, también por intereses, de lo que era el villano de la película. Se sabe que muchos peruanos aún mantenían fidelidad a España, pero era ya en vano y perdió valor. En Perú se reportaron muchos casos de avistamientos de los objetos voladores alienígenas, algunos solo para llamar la atención, otros para saber qué fue lo que volaba en el cielo. Sin embargo, hay un lugar del que constantemente hay estos avistamientos, el Cerro Pilán, en Chulucanas, en Piura. Se tiene al menos un registro de los testigos desde hace 20 años, incluso más, aumentando más los testigos por la cantidad de gente que va para ver si es verdad lo que se dice. La gente que ha observado este fenómeno afirma ver luces en el cielo y los platillos extraterrestres tan famosos. Al menos en Perú, es el lugar donde más se registra este fenómeno, alcanzando gran notoriedad que hasta la cadena televisiva estadounidense Telemundo acudió a este lugar, junto con Anton Michoy, experto en esos temas, para registrar este suceso, captando en el camino a uno de estas naves marcianas. Podemos decir que a día de hoy, en Chulucanas se han visto más platillos que cerros, y eso ya es decir mucho. A inicios de la década pasada, se publicó por esta plataforma un video que dejó a mucha gente asombrada por ese entonces por lo que contenía. En él, una persona grababa un poco el paisaje del bosque de piedras de Marcahuasi, en Lima, cuando se detiene en una parte en específico luego de ver algo moviéndose en un cerro. A simple vista, se ven unas personas, pero estas criaturas se paran de pie, haciéndose más altos. La persona que grababa queda asombrada y, hasta un punto, exagerando su reacción. Cuando fue publicado el video, las personas que están metidos en las teorías conspirativas dijeron que ese video era una prueba más de lo paranormal o de la existencia de marcianitos en este planeta manifestándose a su gusto. Pero otro grupo, y no es broma, llegó a destrozar este video, diciendo que todo lo visto ahí es solo actuación, y una muy exagerada. Aquí es donde les pregunto, ¿creen que este video es verdadero, o solo pura mentira? Los estaré leyendo. Después de la época de terror que pasó el Perú en los 80, este sigue siendo aún un tema incómodo de tratar. Gente apoyando aún a esos grupos y gente deseándole lo peor del mundo se pueden ver incluso a nuestros días. Pero si había un momento mucho más tenso para tocar este tema, ese es sin duda inicios del 2000. Durante ese año, luego de que Fuji hiciera un chiste escapando de Perukistán, del cual solo se rió él, Valentín Paniagua había asumido la presidencia en un gobierno de transición. Su gobierno era llamado como el gobierno de la reconciliación, tomándose en serio esto que, a los desadaptados que iniciaron una época de terror y estaban en prisión, se les empezó a dar un trato más amigable y comprensivo, hasta el extremo de liberar el indultar a unos cuantos muchos aproximadamente 500 de ellos, una cifra que aumentó con el siguiente gobierno de Toledo. Una locura. La polémica entra en que una parte opina que no todos eran subversivos, aunque otra no opina lo mismo, formándose una discusión que tal parece, aún no termina. En Alto Larán, Chincha, Ica, Perukistán, se encuentra una roca en medio de una pista la cual, a simple vista y prejuicio, podríamos decir que se les olvidó quitarla cuando estaban haciendo el asfaltado. Pero que eso no engañe, pues si esa piedra está ahí es por su trasfondo e historia, rodeada de una maldición. Cuenta la leyenda, al menos la más aceptada por todos, que un lugareño de Alto Larán llegó a contactar con el mismísimo diablo para solo engañarlo. El señor de las tinieblas se enojó tanto que lo persiguió, pero terminó cayendo en un pozo y aquella persona lo encerró ahí para siempre poniendo una piedra encima, la misma piedra que aún se puede ver. La leyenda llegó a ser tan creída por todos los habitantes de ese lugar que nadie quiso remover esta piedra, incluso ni los que asfaltaron la pista. Increíble saber el poder que tiene esta leyenda. Santa Rosa de Lima ha sido desde años estudiada tanto por los teólogos como por los historiadores. Pero hay algo que fue estudiado más enfocado de ella. Su actitud y comportamiento.
Si recordamos cómo era su vida, y sus ya característicos métodos de infligirse autodaño, podríamos atribuir su actuación a su gran fe a Dios y Jesús. Pero si analizamos en frío su actuar, vemos que claramente algo más tenía ella. Según algunas investigaciones de psicólogos y psiquiatras, Isabel Flores de Oliva, o sea Santa Rosa, tenía trastornos mentales y problemas de salud. ¿Cómo se llegó a estas conclusiones? Simple. Sus actitudes lo decían todo, autoinfligiéndose daño constantemente, siendo una tendencia masoquista, también negándose a comer lo necesario, lo que se puede interpretar como un acto de anorexia, además de tener psicosis, alucinaciones y buscar siempre cumplir las expectativas sociales. Con esto no quiero hacer menos su imagen, pues tan solo busco dar a conocer unas investigaciones curiosas. Asesinos en serie tristemente hay muchos en Perú. Casi todos son peruanos, pero los pocos que no lo son, casi siempre son los más llamativos, y este caso no es la excepción. Era 1944. En Lima se habían instalado dos familias japonesas, haciendo sus vidas tranquilamente aquí, hasta que llegó la tragedia. En una mañana de esas, unas personas encontraron cuerpos con golpes y desvividos de ciudadanos japoneses cerca de lo que era su casa. La policía llegó a la zona y describió el lugar como un baño de sangre, con 7 víctimas que fueron acabadas por solo una persona. Aquella persona era Mamoru Shimizu, hijo de padres a quienes acabó con sus vidas. ¿Pero qué orilló a Mamoru a hacer un acto tan atroz? Por su parte, Mamoru no llegó a decir casi nada y falsear lo poco que declaraba, pero su esposa fue detallando más y más lo sucedido. Gran cantidad de gente jugaba con la idea de que algo tenía que ver la mafia japonesa, pero se terminó descartando luego de que el culpable afirmara que la razón era que había tenido una discusión muy grave con su familia y, para desquitarse, mató a todos, incluso a los menores del hogar, de maneras inenarrables. Por todo lo que hizo, Mamoru fue penado a 25 años de prisión, perdiendo la vida ahí por un paro cardíaco. Así como el peruanito estuvo en casi todo el mundo, también muchas personas de otros países estuvieron en el Perú, incluso los poco conocidos. Los cosacos, para dar un contexto, son un pueblo originario de las estepas rusas que vivieron por siglos ahí hasta la aparición de un tal poder soviético en la década de 1920. Ellos no veían con buenos ojos a este nuevo poder, por lo que se alzaron en armas, pero acabaron sin fuerzas y tuvieron que escapar de la nueva Unión Soviética. Se formaron muchos grupos para escapar de ahí, algunos yendo a otras partes de Europa, otros a Australia y otros a Estados Unidos. Para sorpresa de todos, también llegaron a escoger el Perú como lugar para vivir. El cómo llegaron aquí se responde a que ya más antes un empresario ruso solicitó al gobierno peruano un lugar donde poder estar y ellos los aceptaron, ubicándolos cerca del río Apurímac, en una zona muy jodida. Se reportaron cerca de 2000 cosacos llegando al Perú, pero no muchos se adaptaron al nuevo clima tropical, cargado de fenómenos naturales y enfermedades. Poco a poco los cosacos fueron abandonando el Perú para buscar un lugar mejor para ellos, estableciéndose un puñado y quedando en nuestra historia como aquellos migrantes rusos que por poco decidieron vivir en Jerusalén. Una de las grandes maravillas naturales que se encuentran en Sudamérica, además del Amazonas, son las Islas Galápagos. Estas islas, desde hace décadas, se encuentran bajo posesión de Ecuador y guardan casi una nula relación con el Perú, salvo unos rumores casi secretos. Técnicamente Jerusalén no perdió estas islas, sino que pasaron a poder del vecino cuando se independizó, pero desde tiempo también, con Ecuador, siempre llevamos una relación de amor-odio, donde hay momentos de paz, pero también momentos de guerra. En una de estas, y según una entrevista del canal Crónica Universal, que estará el link en el comentario fijado, la Marina Nacional ideó un plan para tomar las Islas Galápagos luego de las guerras que hubieron entre los dos países. La razón era más como una manera de disuadir a los ecuatorianos en caso ellos inicien una guerra, tomando posesión de unas tierras muy apreciadas por ellos. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Pues siendo sincero, puede ser que se haya planeado secretamente algo así, pero tan solo llegó a ser un plan, que fue olvidado con el pasar de los años. Pero para ustedes, ¿creen que este plan fue real o mentira?
El moriche, más conocido entre los charapas como aguaje, es una de esas frutas que son muy consumidas en la parte selva del país. De esta fruta se dicen muchas cosas, como que es nutritiva, que previene muchas enfermedades y que también es nutritiva. Pero de ella también se conoce una leyenda algo curiosa. Desde hace unos años, por las redes sociales y el boca a boca, surgió el mito de que el aguaje, en altas porciones, volvía a los hombres homosexuales. Pero, ¿por qué existe ese mito? Es sabido que esta fruta contiene muchas hormonas femeninas, por lo que se tiene la teoría de que si un hombre se excede comiéndola, puede literalmente llegar a cambiar de orientación sexual. ¿Qué tan cierto es este mito? Pues la verdad que no tiene sustento ni está respaldado por una investigación científica, siendo solo un mito que se ha propagado por casi todo el Perú. Más de uno, al visitar Lima Norte, habrá escuchado de un paradero que se hizo bastante conocido por su nombre engañoso. Así es, me refiero al Puente Camote, que se encuentra en el distrito de San Martín de Porres. ¿Por qué se llama así si por más que uno quiera no encontrará un puente, ni mucho menos camotes? La explicación es algo chistosa. Resulta que hace décadas, en este lugar sí se podía encontrar un puente que estaba encima de una acequia que llevaba agua a los cultivos cercanos, unos cultivos donde usualmente había una producción buena de camotes. Sin embargo, y con el pasar del tiempo y el crecimiento de la ciudad, aquel puente y aquellas tierras de cultivo, prontamente fueron cambiadas por pista y veredas. Esta es una explicación muy extendida que ayuda a entender mejor este caso, pero no se niega que hay otras muchas explicaciones del porqué de su nombre. Lo único cierto es que, una vez llamado así, quedó inmortalizado para siempre.